El viernes, doctor. ¿Este viernes? No, pero el 10 de noviembre. Ay, Es entonces, del no, ¿por doctora. qué tanto escándalo de adelantar todas las cosas? No entiendo. Por Minsa, Por lo de por la la convocatoria definición del inicial. MINSA, doctora. Como siempre es culpa del ministerio. Ah, ya. Muy bien, a ver, empezamos, jóvenes. Vamos a hacerla, como siempre, lo más didáctica posible. Recuerden que ya vimos dentro del sangrado uterino normal, hay dos acrónimos. El PALM que corresponde a las partes estructurales, como mencionamos, lo visible, que se puede ver a través de ciertos exámenes, como ecografía, histeroscopía, etcétera. Y también la parte del COIN, que una vez que se descarta el PALM, cualquier anomalía estructural, pues nos queda solamente estudiar lo último, ¿no es cierto? Lo correspondiente al famoso COIN. La mayoría de preguntas vienen respecto a este acrónimo del PALM. Entonces, hoy nos toca ver la parte de la M que no vimos en el día viernes en la noche. Solamente para recordarles, eh, son cuadros, perdón, me desconcentran cuando veo que están accediéndoles a la espera. Ya, listo, los últimos. Muy bien, entonces, nos toca ver toda la parte M de malignidad, quiere decir neoplasias. Como ven aquí en el cuadro encerrado en rojo, vamos a ver no solamente la parte de cáncer, sino sobre todo la parte precancerígena o preinvasiva, si quieren ponerlo precursora, tanto del cáncer de cervix, que es el más común de todos, el más prevalente a nivel mundial, y sobre todo en países en vías de desarrollo, y lo que corresponde al carcinoma intraepitelial o la neoplasia intraepitelial endometrial, que puede progresar igualmente hacia cáncer. Entonces, los tipos más comunes son los que más les preguntan. Nosotros, la verdad, no van a encontrar ninguna pregunta en los bancos. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con ese pequeño preámbulo. Solamente vamos a abocarnos la parte de PAN, la parte de malignidad correspondiente al endometrio. Entonces, recuerden que vimos que las características del sangrado uterino normal, eso no lo vamos a repetir, pero ahora estamos en una patología que solamente está confinada a la cavidad uterina, o sea, la parte, el revestimiento interno que es la capa endometrial. Puede, de hecho, tener patologías tanto en el periodo premenopáusico, pero sobre todo la población más afectada es la posmenopáusicas. Entonces, clásicamente van a encontrar preguntas en este grupo etario. Cualquier sangrado que se presente después de la menopausia, entonces, recuerden, menopausia es un año que es de cese automático de menstruación. Pasado este tiempo, cualquier sangrado va a ser siempre anormal. Y mientras más años después de la menopausia aparezca esta molestia, pues mayor sospecha de malignidad. Entonces, en las pacientes, siempre ese tipo de molestias debe ser descartada con un estudio patológico, o sea, hay que tomar biopsia. Pero antes de eso, el primer estudio, como en todo el PALM, siempre tiene que ser una ecografía transvaginal 2D para ver la medición. ¿Cuánto tiene que medir este endometrio en un corte sagital o a lo largo? Entonces, como ven aquí, el punto de corte para posmenopáusicas siempre se ha establecido mayor o igual de 5. De hecho, Williams, en la parte ginecológica, menciona 4 y eso coincide. Entonces, quédense ustedes con el mayor o igual de 4 milímetros para posmenopáusicas y en el caso de las premenopáusicas, Williams menciona 16. El rango realmente en este grupo es variable, pues puede ser entre 14 también a 16. Lo que interesa es el punto de corte en las posmenopáusicas. Entonces, primer estudio imagenológico, ecografía, y si hay por encima de esos puntos de corte, recién vamos a hacer algún tipo de estudio extra dirigido a tomar una biopsia. ¿Cuáles son las causas del sangrado postmenopáusico? Están acá en este cuadro. Recuerden, pregunta de examen. La causa más común de sangrado en las posmenopausias siempre va a ser la atrofia vaginal, que no es cáncer, por cierto. Recuerden que eso es por falta estrogénica, se atrofia el epitelio vaginal y produce sangrado. Pero si bien es cierto, es lo más común, nosotros no vamos a ir a pensar que siempre es esa la causa. Hay que ir a la parte que es un poco menor, el 10%, pero que es lo más grave, que es un cáncer. Por lo tanto, encontramos grueso, es lo más importante descartar este tipo de patología que tiene la mayor mortalidad. Entonces, una vez más, causa más común de sangrado posmenopáusico, atrofia vaginal o endometrial, pero hay que estudiar obligados el cáncer, porque si bien es cierto, solamente el 10% causa la mayor mortalidad en este grupo etario.
Acá en la parte roja, una vez que hemos estudiado con biopsia, solamente a grandes rasgos. La clasificación, para efecto, digamos, de preguntas de examen de estudiante como ustedes, solamente hay dos categorías. Hay hiperplasia sin atipia, que digamos que son la parte benigna, lesiones hiperplasias con atipia, que incluyen dos, lo que anteriormente era la hiperplasia atípica o neoplasia intraepitelial endometrial. Y esto de acá, ambas son lesiones precursoras. Aún no hablamos de cáncer endometrial, por si acaso. Entonces, esto, digamos, es igual que las lesiones precancerosas en el cáncer de cervix. Entonces, para eso, la única forma de descartar esta hiperplasia, que ya no es normal, se refleja en un crecimiento desmedido del endometrio en este grupo etario. Acá les puse, solamente por biopsia pueden ser diagnosticadas, nada más. Factores de riesgo. Entonces, aquí como ven, edad avanzada. Recuerden que aquí lo principal, siempre que les mencionen patología endometrial en posmenopáusica, cualquier factor que les pongan en las claves que haya hecho que la señora, digamos, tenga un número excesivo muy largo de menstruaciones, donde ese endometrio está sin descanso, se engruesa, se adelgaza, se engruesa, se adelgaza. Cualquier factor que haya prolongado eso es un factor de riesgo para el cáncer endometrial. Por lo tanto, las señoras que nunca han tenido un embarazo, o sea, nunca han tenido un descanso, digamos, al endometrio, siempre ha estado sujeto a estímulo estrogénico, es factor de riesgo. La anovulación crónica, el síndrome de ovario poliquístico, donde solamente el estímulo es producto del estrógeno en la primera etapa porque no hay ovula, no hay progesterona, obviamente es factor de riesgo. Señoras que nunca han tenido hijos, el hecho de haber comenzado la regla muy temprano o terminar la menopausia, ¿no? Es muy tarde. Mientras más ciclos menstruales, más factor de riesgo. O también, por ejemplo, cuando hemos utilizado cierto tipo de medicamentos para el cáncer mamario, como el caso del tamoxifeno, que es un antiestrogénico, que se utiliza en cierto tipo de cáncer de mama, sobre todo las que son sensibles a receptores de estrógeno. Ahí se llama iatrogénica porque sabemos que este medicamento como efecto secundario puede engrosar el endometrio de forma anormal. Y comorbilidades como por ejemplo las que ustedes ven aquí. Pregunta, vamos a ver más adelante, la obesidad tiene mucho que ver porque al tener tanto tejido adiposo favorece la conversión de andrógenos a estrógenos, por lo tanto, más estrógeno, mayor posibilidad de engrosamiento del endometrio. Y otras patologías, sobre todo con componente genético como el síndrome de Lynch. Entonces, como ven, me dan una lista cualquiera, una pregunta, yo tengo que razonar si eso está haciendo que la paciente tenga numerosos ciclos menstruales solamente o principalmente dominados por estrógenos sin oposición de progesterona. Entonces, ¿se acuerdan que vimos en la parte de pólipos? De hecho, los pólipos también pueden progresar a cáncer. Entonces, recuerdan que los pólipos en las posmenopáusicas es mejor sacarlos así no den síntomas por si acaso. Eso es un tip bastante importante. Y bueno, aunque no todos progresan en este caso a hiperplasia endometrial y posteriormente para cáncer, siempre es bueno o es recomendable, como les vuelvo a repetir, pólipos en posmenopáusica se sacan sí o sí, aquí era encerrado o está subrayado en letras en líneas azules. Entonces, los pólipos también pueden progresar, sobre todo en posmenopáusicas, en este caso, a una hiperplasia y posteriormente a un cáncer de endometrio. El algoritmo, eso es de Williams, entonces la paciente, clásicas preguntas que van a encontrar, pacientes que ya están en la posmenopausia y de pronto presentan episodio de sangrado de tiempo variable. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Siempre una ecografía transvaginal para ver el grosor del endometrio. Si es menos de 4 milímetros, sin riesgos, ya mencionamos qué riesgos hay, no hay ningún problema. En cambio, si comienza a haber un engrosamiento, aquí lo dividen en varios, pero de forma global, es más de 4 milímetros, automáticamente esa paciente debe ser sometida a una biopsia de endometrio. ¿Qué posibilidades hay? Que la biopsia me salga normal, que no es cáncer y no es hiperplasia, que es la lesión precursora del cáncer de endometrio. Entonces, ahí requiere un seguimiento. Entonces, si no es nada de esto, definitivamente, y el grosor es mayor de 4, corresponden ahí. A veces, con factores de riesgo, hay de todas maneras que hacerle una histeroscopía con una, en este caso, dilatación y curetaje para sacar una biopsia. Y si es menos de 4 con riesgos, solamente se observa. Acá lo que domina siempre es la reaparición de las molestias. Entonces, de forma general, voz menopáusica, sangrado, ecografía, medir el grosor y según esto, lo que va a mandar acá siempre es la toma de, en este caso, biopsia para estudio anatomopatológico. Entonces,
La causa, una vez que ya la tenemos a la mano con el resultado de la biopsia, pues se maneja. Si salió normal, solamente podemos asumir que es una atrofia vaginal, que recuerdan que es la mayor causa del sangrado en posmenopáusicas, casi 60-70%. Le daremos tratamientos con estrógenos tópicos. Pero si me sale ya algún resultado anormal como hiperplasia, depende, porque la que digamos es la más sencilla es la sin atipia, y aquí no hay mayor problema, solamente se le puede dar progestágenos para que baje el grosor del endometrio, y esto se controla más o menos en 6 meses con ecografía. Pero en cambio, si me sale con atipia, ahí sí tiene que ser histerectomizada la paciente, porque esta atipia sí es más predisponente a que progrese a un tipo de neoplasia o cáncer de endometrio. Y los pólipos, como mencionamos, en posmenopáusicas siempre deben sacarse así no den sangrado y se hayan encontrado solamente por ecografía en un hallazgo incidental. Preguntas entonces, facilitas. Les preguntan cuáles o qué o son factores de riesgo de considerar en el cáncer de endometrio en pacientes posmenopáusicas, excepto les preguntan cuál no es factor de riesgo. Empezamos de abajo hacia arriba. La obesidad se mencionó que sí es. Y les dije que el exceso de grasa o tejido adiposo favorece el conversión de estrógenos, mayor estimulación y engrosamiento endometrial, sí es. La hipertensión y la diabetes como enfermedades crónicas también lo son. El dolor pélvico no tiene nada que ver. De hecho, esos pacientes no tienen dolor, salvo que sea ya un carcinoma muy avanzado. Pero lo principal es el sangrado. Y aquí en realidad factor de riesgo, el sangrado posmenopáusico tampoco es, ¿no? Digamos que es el signo, pero analizando las alternativas, lo único que no tiene que ver en factor de riesgo, como ven en esta tabla bastante grande, es el dolor pélvico. El dolor no ocasiona aumento de estrógenos, por lo tanto, no hace que se ingrese el endometrio. Por descarte, esa es la clave. Siguiente, pregunta que ya le expliqué. ¿Por qué la obesidad es factor de riesgo para el cáncer de endometrio? Está acá en el cajón, en el cajón naranja. Mecanismo, alta concentración, alta conversión, en este caso de andrógenos a estrógenos causadas por la gran cantidad de tejido adiposo que tienen esas pacientes obesas. Por lo tanto, el pobre endometrio está siempre sometido a estimulación estrogénica y obviamente va a crecer, y de ahí es donde nace el riesgo. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el número de hijos, ni tampoco con la masa que determina poca oxigenación y por lo tanto hay cáncer, ni tampoco que ver con la dieta. Acá el problema es que el tejido adiposo convierte automáticamente el andrógeno a estrógeno y por eso es la estimulación tan alta. Por lo tanto, la clave es la C. Siguiente, 52 años posmenopáusica. Sangrado, dice hace 6 meses que no se asocian al coito. Ese dato es bastante importante porque ahora que veamos cáncer de cuello uterino, casi siempre el dato que se asocia a este tipo de cáncer de cuello es que la paciente refiere sangrado después de la relación sexual. Los que le pongan este dato que no se asocia a sangrado postcoital significa que no es de cuello. Así lo van a tomar ustedes. Entonces dice que el periodo menstrual ha sido hace 4 años. El diagnóstico más probable les mencionan sangrado posmenopáusico, no es por endometriosis, no es por hemorragia uterina disfuncional, que de hecho ya quedó en el desuso esa terminología, menos por biomatosis, porque en este grupo etario más bien los miomas tienden a desaparecer, se hipotrofian. Cáncer de cuello más alejado porque no se asocia a sangrado con coito, lo único que queda es un problema de hiperplasia o tal vez si les ponen de cáncer de endometrio. Recuerden eso. Em, Acá les puse en este cuadro porque si bien es cierto, nuevamente les repito, la causa más común de sangrado en posmenopáusicas que es por atrofia, acá no les ponen esa alternativa. Si no le ponen, la que sigue por todo lo que tiene que ser hiperplasia endometrial. Siguiente, otra vez una posmenopáusica de 60 años. Acá sí les dan factores de riesgo: obesa, nulípara, hipertensa, que viene con ginecorragia relacionada, perdón, no relacionada con el coito. Entonces, otra vez, el CA de cervix se va por otro lado. El diagnóstico más probable, lo mismo, ¿no? Es un problema endometrial. No tiene nada que ver con ovario por los factores de riesgo, tampoco con vagina, las trompas ni el cervix, porque le están diciendo que no hay sangrado postcoital. La patología más, digamos, peligrosa en este grupo etario con sangrado es patología endometrial. Siguiente. Ahí se fue, perdón. ¿Dónde estoy? Aquí. 59 años, nuevamente posmenopáusica. Casi todas las preguntas de patología endometrial siempre les van a poner de posmenopáusicas. Viene otra vez por sangrado.
tiene hipertensión y diabetes, factores de riesgo importantes. Le hacen su ecografía y acá se le dicen que mide 9, mide más de 4 milímetros, tiene engrosamiento del endometrio. Diagnóstico más probable les preguntan, y acá subrayé 2 porque en realidad puede ser cualquiera de las dos. De hecho, no es pólipo, ni mioma, ni atrofia. Es una patología del endometrio, pero aquí hay 2 claves que podrían ser cualquiera. Ahí sí medio que se torcieron en la pregunta y la única forma de diferenciarlas, porque los dos me producen engrosamiento del endometrio, es por biopsia. Entonces aquí hay 2 claves, tengan cuidado con eso. Cualquiera de las dos, engrosamiento de endometrio, la única forma de saber es hacer una biopsia y mandar la patología. Posmenopáusica dice con sangrado genital de útero. Se asume que le han puesto un espéculo y han evidenciado que el sangrado sale a través del cuello. Causa más frecuente. Una vez más, la más frecuente en posmenopáusica es la atrofia vaginal, pero acá no les ponen, por lo tanto, la que le sigue es patología endometrial, cáncer o hiperplasia. Nuevamente, posmenopáusica, con sangrado dice vaginal marrón oscuro hace 4 días, tiene dolor en hipogastrio, diabetes, hipertensión, ahí están los factores de riesgo, obesidad con un IMC de 40. En el espéculo, un cervix normal, como se entiende porque les ponen epitelizado, un útero de tamaño normal, también 6 por 4, pero hay sangrado oscuro. ¿Qué patología debe descartarse por excelencia en estas pacientes con semejantes factores de riesgo? Lo más grave, cáncer de endometrio una vez más, que no es tan común, está debajo de la atrofia vaginal y endometrial, pero es lo más grave y es lo que más tenemos que abocarnos a buscar en este grupo etario. Siguiente, 55 años, hace 5 años ya está con menopausia y ahora nuevamente presenta sangrado leve intermitente de probable origen del endometrio. Ya en esta ecografía dice donde definen engrosamiento. Se asume que han encontrado un grosor mayor o igual de 4 milímetros. El siguiente paso automáticamente es biopsia, definitivamente para saber qué cosa es ese engrosamiento. Es una hiperplasia, sin atipia la más sencilla, con atipia o tal vez es un carcinoma o un cáncer endometrial. Siempre que vea engrosamiento, lo indicado, lo que sigue es una biopsia endometrial. Siguiente, 55 años, posmenopáusica, sin síntomas, que viene a su control y de pronto le encontraron por una ecografía un endometrio engrosado de 7. No es normal. Conducta a seguir, definitivamente por descarte ya, o digamos que hasta por cansancio, tiene que ser una biopsia para descartar hiperplasia o cáncer. Siguiente, 47 años, obesa hipertensa, viene al consultorio con sangrado. Luego de 4 años dice que ya no había visto reglas. Es una paciente que a esa edad ya es posmenopáusica. Cervix normal, no es problema cervical. PAP negativo, no tiene nada que ver con lesiones cervicales. Y en la ecografía le encuentran un endometrio engrosado. No se olviden que lo anormal es mayor o igual de 4. Entonces esto ya no es normal. ¿Cuál es la prescripción, o mejor dicho, cuál sería la conducta más adecuada en esta paciente? Que viene nuevamente ginecorragia posmenopáusica con endometrio engrosado, pues biopsia para que por cansancio se les quede. Seguimos, 49 años, ya tiene varios partos, acude porque hace 4 meses nuevamente hay sangrado. Y en la eco, miren, tiene 20 milímetros, es un endometrio mega grueso. Entonces, en la biopsia a esta señora ya le dieron su resultado. Tiene una hiperplasia endometrial con atipia. Recuerden que vimos sin atipia, que se puede considerar solamente con manejo médico de progestágenos, digamos que es lo más sencillo, y cada 6 meses se va repitiendo esa ecografía y usualmente se resuelve. Pero cuando es con atipia, tiene que ser de frente histerectomía, sacar ese útero porque progresan muy fácilmente a cáncer de endometrio. Entonces, con atipia, automático es histerectomía. Acá no existe el manejo médico, por si acaso. Los progestágenos solamente están indicados en hiperplasias sin atipia. Y como ven, las preguntas son bastante fáciles, les ponen muchas claves, aparte de la edad del sangrado anormal, les ponen factores de riesgo y de hecho algunos datos de ecografía que acuérdense que el punto de corte es mayor o igual de 4 milímetros según Williams y que debe, una vez que se ha comprobado el grosor, biopsia. Pocas preguntas hay respecto al diagnóstico anatomopatológico, solamente hay que recordar es sin atipia, lo sencillo, progestágenos. Con atipia, definitivamente histerectomía. Y nos vamos a la patología más prevalente de la parte M del PALM, que es la patología del cervix uterino.
Vamos a pasar esto, digamos, dando solamente los tips para resolver las preguntas, solamente para recordarles que hay lesiones precursoras antes del cáncer. Y en el cáncer de cervix, la evolución es bastante lenta, dura muchísimos años. Acá sí, algo muy importante, es una infección, se considera una ITS causada por el VPH, que es el virus del papiloma humano, que se considera causa necesaria, pero no es suficiente. Esto es una pregunta clásica de todos los bancos. ¿Puedes tener BPH? Sí, definitivamente tienes que tenerlo para tener o lesión precursora o cáncer de cervix. Sin BPH no existe patología de neoplasias o de lesiones precancerígenas del cuello o cáncer de cervix. Pero de hecho, no es lo único que se necesita. Entonces vamos a ir viendo en las preguntas que siguen. ¿Cuáles serotipos son los más oncogénicos? 16 y 18, más 16 que 18. Entonces, todas las pruebas moleculares abocadas a diagnosticar infección por VPH tienen obligatoriamente que medir estos serotipos o identificarlos. Hay ciertos que también nos ayudan a ver otro tipo de serotipos de VPH. Recuerden que estos dos, el 16 y el 18, son responsables del 70% de los cánceres de cuello uterino. Hay otros serotipos que también están implicados y de hecho hay otros más que son, digamos, los de bajo riesgo como el 6 y el 11, que de hecho no me dan cáncer ni lesiones preinvasoras, pero sí me dan, por ejemplo, lesiones verrucosas, no solamente en el cuello, también dan lesiones en el ano, inclusive en la laringe, en la boca, etcétera. Entonces, esos datos tienen ustedes que recordarlos. Los de más alto riesgo, como les vuelvo a repetir, la infección generalmente es persistente, o sea, están en la señora que se infecta en cada relación sexual, que no tiene protección, pero que evolucionan muy lentamente. De hecho, se menciona que hay una susceptibilidad genética, hay ciertas condiciones también de la persona, en este caso de la mujer, que ayudan a esta infección, a que esta infección pueda progresar. Por ejemplo, mencionan el mal estado nutricional, eso tiene mucho que ver con la población pobre, sobre todo en nuestro país, el hecho de que estén en la infección de VIH concomitante, miren, 5 veces aumenta el riesgo de cáncer de cuello, factores ambientales, sobre todo el tabaquismo, entonces esas cosas hay que tenerlas bastante en cuenta. Esto hay una norma técnica del MINSA, recuerden que ustedes les preguntan mucho de normas técnicas, la última respecto a esto del 2019. Entonces, aquí, perdón, les mencionan qué cosa o qué factores hay que tener en cuenta para empezar a hacer el tamizaje. Una cosa es tamizaje o screening para lesiones precancerígenas y otra cosa ya son el diagnóstico para hacer cáncer. No se vayan a confundir. Acá lo que me interesa, vean el cuadro de abajo, también en la norma técnica dice quiénes no son candidatas a los procedimientos de screening o detección temprana o tamizaje, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, por ejemplo, viene la señora a su examen y le ponemos el espéculo, nosotros bien, bien dispuestos a sacar un Papá Nicolau y de pronto vemos una lesión tipo coliflor que apenas lo tocan sangra. Eso pues ahí ya no les van a sacar, le van a hacer Papá Nicolau. Eso es evidente una lesión ya de cervix, de cáncer de cervix. Se manda de frente a la referencia oportuna. No hay forma de sacar un Papá Nicolau con semejante lesión. ¿Quiénes más? Las que nunca han tenido relaciones, ¿cómo les van a hacer Papá Nicolau? O cualquier otro examen, porque todas se hacen con tomas muestras vaginales. ¿En quiénes más? La señora que ya no tiene útero y tampoco tiene cuello, esa es la histerectomía total, pero que el motivo ha sido justamente por cualquier otra cosa que no sea cáncer de cuello o precáncer. Por ejemplo, una señora por miomatosis le sacaron útero y cuello. No necesita Papá Nicolau porque, o cualquier otro examen de tamizaje porque simplemente ya no hay cervix. Y por último, acá la mujer que ha sido tratada por cáncer de cuello uterino, lesión premaligna y que está en seguimiento. Entonces, recuerden siempre, hay personas o hay mujeres que no requieren, en todas no les van a hacer. Ese es un grupo especial que no tienen por qué o no tienen o no necesitan screening por si acaso. La historia natural, ustedes recuerdan, estas que ven aquí son las lesiones precursoras o precancerígenas. Allí debemos estar abocados con las pruebas de tamizaje. En la parte ya de cáncer invasor, pues obviamente ahí ya no hay nada más que hacer, simplemente estadiar y tratar. Entonces acá hay varias terminologías. Hay la palabra displasia, hay la palabra lesión intraepitelial cervical. Cualquiera de las dos se usan. Recuerden que esta parte de acá, las displasias leves, son los DIC1
Las displasias moderadas y severas son el NIC2 y el NIC3, que también incluyen el carcinoma in situ. El invasor es mucho más avanzado que el in situ, que ya atravesó la membrana basal. La progresión, como vuelvo a repetir, es muy lenta. Entonces, para llegar acá tienen que haber pasado por lo menos unos 10 o más años, por si acaso. Entonces, eso es lo importante saber aquí. Recordar que el problema de este tipo de patologías es que es silente, por eso es que el diagnóstico es bastante tardío. Cuando la señora tiene molestias, eso ya fue la paciente, así literalmente. Entonces, cuando hay solamente infección por VPH, no hay ninguna lesión evidente, la señora no tiene ninguna molestia. Cuando inclusive hay lesiones premalignas y cáncer en estadio temprano, quiere decir in situ o un carcinoma invasor que apenas no es visible al ojo humano en estadio 1, sobre todo el 1A, tampoco hay síntomas. ¿Cuándo me producen síntomas? Cuando el cáncer ya está en un estadio bastante avanzado, del 2, sobre todo el 2B para adelante. ¿Cuáles son esos síntomas? Sangrado anormal, que es el más común. Sangrado que se produce después del coito, aquí está. Dolor crónico, en este caso en la paciente. Hematuria por infiltración de uréteres. eh, Inclusive lesiones que pueden, por contigüidad por drenaje linfático, abordarse inclusive del recto y órganos a distancia, dependiendo del estadiaje. Entonces, todas estas cosas, la idea es que la paciente lo detectemos antes de que llegue a este punto tan triste que habitualmente ya es pasado los 50 años. Aunque hay pacientes que antes de los 40 tienen también, ¿no? Son los casos mucho más graves y que la verdad dan más pena. Entonces, en concreto, cáncer de cuello uterino, enfermedad ITS muy prevalente, que al ser progresiva y durante muchos años para llegar a tener síntomas y estadios avanzados en los cuales casi no se puede hacer mucho, lo importante es la prevención. Y hay dos preguntas de examen. La prevención primaria es vacuna del VPH, por si acaso. Según el Ministerio de Salud, Perú tiene en el esquema de vacunación para estas particularmente, o sea, en el ámbito que no es del ministerio, uno va y paga su dinero, también se pueden vacunar los varones, pero el ministerio gratuito solamente da para las niñas. Y la prevención secundaria, aquí van las pruebas de tamizaje, las de screening, si quieren llamarle, que vamos ahorita a conversar brevemente de ellas. Entonces, todas estas prevención, tamizaje secundario están orientadas, obviamente, a desarrollar o a diagnosticar lesiones precancerígenas. Solamente para recordarles, hay serotipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo u oncogénicos y que requieren su acción persistente sobre el cuello son los que llegan a generar estas lesiones y progresivamente cáncer. Los de bajo riesgo no, sobre todo el 6 y el 11, que están relacionados con verrugas, condilomas acuminados, como ven, papilomas y también de localización laringe. ¿Qué dice respecto a la vacuna, que es la prevención primaria? Perú, en el caso del Ministerio de Salud, está indicado obligatoriamente, con permiso de los padres, a todas las niñas y adolescentes del quinto grado de primaria. Si es que las niñas no estudian por alguna razón, se contempla con grupo etario desde los 9 hasta antes de cumplir los 14 años. Y hay una aprobación especial, los pacientes que tienen VIH, que tienen menos de 20 años, pero que tienen que tener prueba negativa del VPH, si no, no les pueden poner la vacuna. Entonces, eso sí está comprobado. Perú solamente da una dosis. Hay otros países que contemplan también dos dosis. Y en el caso de la prevención secundaria, aquí son pruebas de screening que Perú considera tres. Acá está. Una es la famosa prueba de inspección visual con ácido acético, que es la famosa prueba de ver y tratar, que esta, digamos, no es la de primera línea. Esto es en poblaciones donde no hay acceso o no hay personal calificado para hacer un Papá Nicolau, o donde no hay sistemas que les permitan hacer un despistaje de VPH. Entonces, se considera también una de las pruebas de screening, pero en general no es la primera de elección. Está el Papa Nicolau y está la prueba de detección con ADN para virus del PPH, la prueba molecular. Ojo con esto. Tres pruebas de screening. Señoras asintomáticas que es necesario hacer esos controles. ¿Qué dice el Ministerio de Salud del Perú? La prueba molecular es obligatoria, por lo menos entre la edad de 30 a 49 años. El Papa Nicolau es otra prueba de tamizaje o screening. En Perú se recomienda, después de los 25 está indicada cualquier prueba de tamizaje, por si acaso. Entonces, Papa Nicolau es con el que empezamos casi siempre.
se realiza entre 25 a 64 años. Después de eso ya no es obligatorio. También se puede hacer aun cuando la paciente esté embarazada, punto clave para alguna pregunta, y también la paciente que tenga VIH. Entonces, mujer embarazada no se recomienda hacer test de prueba molecular y tampoco IVA, solamente Papá Nicolau, y también las señoras con VIH. Y el IVA, al igual que la prueba molecular, solamente en el grupo etario de 30 a 49. ¿Cuál escogemos? La que se pueda, la que donde yo trabaje me sea más fácil, la que yo sepa sacarla, esa hago. Entonces recuerden solamente que el IVA se queda, digamos, casi en tercer lugar porque cuando se usa, cuando no tengo prueba molecular de BPH o cuando no puedo realizar un adecuado Papá Nicolau o cuando simplemente no hay quien valide los resultados, pero requiere una capacitación previa. No cualquiera puede hacer este tipo de examen. En concreto, pruebas para hacer retamizaje, miren aquí. En resumen, si hablamos de la prueba molecular, aquí, si sale negativa, el seguimiento solamente es cada 5 años. Recuerden ese intervalo de tiempo. Si es que hay posibilidad, con esta prueba, el seguimiento es cada 5 años si me salen negativos. Pero si me sale positivo, en concreto para que no se mareen, siempre lo que sigue es colposcopía y biopsia. Lo hacen donde le diagnosticaron o simplemente se refiere sin ningún problema. No se hagan más bolas con estas cosas. Edad en la cual se debe aplicar este examen, 30 a 49 años, y obligatoriamente esta prueba tiene que identificar el 16 y el 18, que son los virus oncogénicos. Siguiente, si utilizo la prueba del IVA, que también va en el mismo rango etario que la prueba molecular del VPH, 30 a 49, se hace el examen. Si sale positivo, recuerden que esta prueba es la famosa ver y tratar, eh, veo si es posibilidad de que tengan criterios de terapia ablativa. O sea, ese es el manejo una vez que ya vi las lesiones blanquecinas, una vez que le han puesto el ácido acético. ¿Qué criterios se consideran terapia ablativa? Entonces, la persona calificada ve si la lesión o los límites de la lesión son visibles en esa unión justamente de escamoso cilíndrica de epitelio vaginal con epitelio del cérvix. O si la lesión visible no cubre más de las 3/4 traspasos del exocervix, o si ven que no hay lesión visible en el conducto endocervical, o cuando la lesión no es sospechosa de cáncer. Entonces, estos son criterios, si es que no los tienen, se mandan para que una vez más siempre acabe con colposcopía y biopsia. Y si sí los tienen, ahí funciona el famoso ver y tratar. Se le hace crioterapia o se le hace conolip en el sitio donde haya personal calificado. Entonces, si el IVA sale negativo, el control es cada 2 años. Entonces, prueba BPH molecular negativa, seguimiento cada 5. Prueba IVA negativa, seguimiento cada 2 años. Si salen positivas, lo adecuado siempre es colposcopía con biopsia. Y si no tengo posibilidades en el caso del IVA y cumple con esos criterios, pues donde esté la paciente se le hace la crioterapia, perdón, la terapia ablativa que habitualmente es con un conolip. Pero en cambio, en el Papa Nicolau, que recuerden que es el más usado hace más de 50 años que se usa este tipo de prueba de screening y que recolecta muestras tanto del ectocervix como del endocervix. Se hace a este grupo etario, 25 a 64. Perú empieza el screening a la edad de 25 años. Tomamos Papa Nicolau. Si sale negativo una vez más, igual que el IVA, el control de seguimiento se recomienda cada 2 años. ¿Qué pasa si sale positivo? En el sistema Bethesda, si ustedes se recuerdan, sale con el informe de bajo grado o de alto grado, que también puede incluir carcinoma in situ. Ambas son lesiones preinvasoras. Si sale ley de alto grado carcinoma in situ, automáticamente una vez más colposcopía para sacar una biopsia, que es el que me da finalmente el diagnóstico final. En cambio, si es de bajo grado, acá les puse un asterisco, el problema aquí ya no necesita hacer ni colposcopía ni biopsia, porque ustedes recuerdan que estas lesiones, casi el 98% regresionan espontáneamente luego de 2 años. Aquí el ministerio recomienda que si salió de bajo grado, se haga simplemente su tamizaje anual seguido por 3 años consecutivos. No necesita ningún otro tipo de estudio, ni colposcopía, ni menos sacar biopsia. ¿Qué es esto? Carcinoma in situ. Ah, es lo mismo que el anterior. Acá no hay ningún problema. Seguimiento entonces, recuerden, prueba negativa con prueba molecular cada 5 años.
Papa Nicolau normal o ley de bajo grado cada 2 años, IVA negativo cada 2 años. Eso también les pueden preguntar. Eso lo vamos a pasar. Consideraciones especiales, llegamos al cáncer. Me salió que ya la paciente tiene un carcinoma invasor, me toca estadificarlo, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que requiere infección crónica. Recuerden también que el BPH no solamente me da problemas en el cuello, también miren dónde más da cáncer con esos porcentajes bastante importantes. También puede atacar a los hombres, no solamente a las mujeres. Se considera la ITS más común en la mayoría de población sexualmente activa. No olviden que es una ITS, por si acaso. Entonces, acá lo importante es que el 90% de esas infecciones se eliminan sin tratamiento, pero hay un porcentaje de 10% que progresan lentamente y se van, pues, atraviesan de frente, se van a un IC3 o una displasia severa y automáticamente convierten en un cáncer invasivo. Esta es la clasificación, no vamos a comenzar digamos, a estudiarla una por una. Recordar solamente que la última clasificación de cáncer de cuello lo da la FIDO en el 2018. Antes de esto, la clasificación solamente era por examen físico. Ahora con esta clasificación están ya incluyendo criterios radiológicos y quirúrgicos. Entonces, es una clasificación, digamos, más moderna y que nos permite el manejo más sencillo de este problema. Ese tratamiento que les he puesto, que en realidad es más especialidad, pero una que otra por ahí pregunta ahí respecto a esto. Y nos vamos de frente a los ítems. Les preguntan, acá está mal planteada la pregunta, debería ser, ¿es causa, en este caso, necesaria para el cáncer de cuello uterino, que no debe faltar nunca, pues la infección por el virus del papiloma humano? Entonces, esto sí es la clave correcta. Acá la palabra está errada, debería ser necesaria. Recuerden, el BPH es necesario, pero no es suficiente. Hacen falta otras cosas como el estado inmunológico, que la señora sea fumadora, que tenga múltiples parejas, que las parejas sean promiscuas, etc., etc. Siguiente, ¿qué es la metaplasia escamosa del cervix? Les puse acá. Recuerden que acá está el cervix uterino, entonces hay una zona de transformación. El epitelio vaginal es epitelio estratificado no queratinizado y la parte del cuello es epitelio cilíndrico simple, glandular. Hay una zona de transformación donde un epitelio se convierte en otro y esto varía según la etapa de la vida y según ciertas condiciones fisiológicas como los partos, por ejemplo. Entonces, la idea de los exámenes es detectar justamente acá estos cambios que están o estas transformaciones que están a lo largo de todos los ciclos menstruales, de los partos, de los años, pues es común, si la infección se cuele por aquí, comienza aquí a dar esos problemas. Entonces, ¿en qué se basa el estudio de tamizaje o la detección de lesiones de cervix? En el estudio de estas famosas zonas de transición o transformación escamo-columnar, vagino, en este caso endocervical. Este continuo proceso donde se desarrolla se llama metaplasia escamosa, es la zona de transformación. Por lo tanto, ¿a qué se llama metaplasia? El cambio de epitelio simplemente de escamoso a cilíndrico es cilíndrico a escamoso. De ahí es donde se desprende el estudio de todas las pruebas de tamizaje. Síntoma más frecuente o más bien signo, porque se evidencia, ¿no es cierto?, externamente. En los pacientes con cáncer de cervix siempre es la hemorragia, por si acaso. No es todo lo que está aquí, sí, pero la más, o digamos la primera identificable siempre es la hemorragia vaginal. Acá les puse una vez más en el cajón naranja que el síntoma más temprano del cáncer de cuello útero invasivo es el sangrado a través de la vagina y es el sangrado anormal. Recuerden, asociado a coito la mayor parte de las veces porque contactan con ese tejido friable del cervix, por lo tanto, automáticamente viene sangrado. Siguiente, acá sí les dan una pregunta de estadiaje y acá sí les voy a dar una ayudadita. Dice 40 años, viene sangrado postcoital. Miren la palabra clave. Postcoito siempre viene la molestia, el sangrado. Hace 2 semanas tiene la molestia, le encuentran en el examen un útero que ya tiene, perdón, un cervix con úlcera hipertrófico, sangrante, poco móvil, por ahí les puse unas fotitos. El cuerpo tiene un tamaño normal, anexos normales, y en el tacto rectal, útero duro con parámetros úteros internos. No se asusten por estas preguntas de estadiaje. De frente, les digo, las preguntas que más les vienen son o el estadio 2B o acaso los estadios 1.
El tip es el siguiente. Los estadios 1, el cáncer solamente está confinado, en este caso, al cervix. No ha salido, está solamente confinado en el cuello uterino. Nada más. En cambio, para que se considere a partir de 2, ya salió del cervix. Automáticamente se les ponen parametrios, no son parámetros, acá está mal tipiada la pregunta, es automáticamente un tipo 2. Y acá sí hay que tener en cuenta, para que sea, si es 2A o 2B, solamente es compromiso parametrial. Para que llegue en este caso hasta la pared pélvica, ya se considera tipo 3. Cuando no llega a la pared pélvica, es tipo 2. Entonces, 2 tercios internos simplemente es de tipo 2B. Acá no hay ningún problema. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes, dice, factores desempeña una función importante en el desarrollo de los famosos NIC o las lesiones precursoras de cáncer? Coitos frecuentes, no necesariamente, si es con la misma persona y no hay promiscuidad ni nada que ver, no tiene nada que ver el espermatozoide ni la historia del líquido seminal. La clamidia no es un coadyuvante, digamos que es un factor o cofactor, pero no es el determinante. Acá solamente es el BPH que tiene que estar necesariamente presente. Si no, no existe ni las lesiones precursoras ni el cáncer de cuello. Siguiente, dice, de los serotipos que con mayor frecuencia se encuentran en el carcinoma cervicuterino, pues son los oncogénicos. Recuerden, hay dos, 16 y 18, y el más fastidioso es el 16. Aquí están dirigidas pruebas moleculares del VPH. Siguiente, 42 años, el PAP ya les dieron el resultado, tiene un NIC3, ¿sí? Puede ser una displasia severa. ¿Cuál es el siguiente procedimiento a seguir? ¿Se acuerdan que vimos Papa Nicolau con ley de alto grado? ¿Qué cosa automáticamente requiere? Colposcopía con biopsia. Si los hubieran puesto en ley de bajo grado, eso simplemente es seguimiento anual con Papa Nicolau por 3 años consecutivos. Entonces, acá les están pidiendo, les están diciendo cuál es el siguiente paso en el manejo. Tengo que ver la lesión, sacar una biopsia para confirmar si no es cáncer y ver qué tanto está progresando o qué tanto se ha extendido la lesión para ver qué estadia que tiene y qué tratamiento le vamos a dar. Siguiente, 40 años con carcinoma de cervix, sangrado poscoital, dolor pélvico mal definido. El examen, cervix con eritroplasia periorificial, consistencia dura y sangrante, o sea, tiene una lesión ulcerada. Le hacen tacto rectal, que es la única forma de ver si los parámetros están tomados. Por cierto, el cáncer de cervix se disemina por vía linfática y por eso que los parámetros es suena parecida a la palabra, pero son parámetros importantes para ver diseminación. Entonces, la única forma de evaluarlos es a través de un tacto rectal, que se le pide permiso a la paciente y se evalúa. Si se encuentran infiltrados y les ponen siempre estas preguntas, eso automáticamente es un 2. Si les ponen infiltrados que no llegan a paredes, es un 2B. Y si les ponen que ya llegaron, definitivamente es un 3. Entonces, acá les puse la figurita. Recuerden, el 2 ya salió del cuello, o sea, no está confinado a cervix, invadió parametrios, pero se conservan todavía en la cara interna. No están pegados a la pared, en este caso ósea o pélvica. Por lo tanto, es un 2B. Siguiente, principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. Ya, pues no, en realidad factor de riesgo no debería ser, es condición necesaria. Es el virus, la infección del virus del papiloma humano. Enfermedad asociada al virus, por redundancia, papiloma humano dice 18. Si le ponen 16, también sigue siendo cáncer de cuello uterino. Siguiente, 30 años asintomática, le tomaron su prueba de screening, en este caso le han hecho IVA, la famosa ver y tratar, y es positiva, le han encontrado lesiones acetoblancas, se llaman, se pintan de blanco una vez que le hemos aplicado el ácido acético. ¿Cuál es el probable diagnóstico aquí? El probable diagnóstico es una lesión premaligna. ¿Por qué no decimos cáncer? Primero, que no hay lesiones visualmente identificables. Cuando ya hay lesiones, lo más probable es un cáncer por el tamaño, pero si no se ve, solamente se ve por la prueba de pintar blanco, literalmente, es definitivamente una lesión precursora, acaso hasta un carcinoma in situ. Siguiente, 55 años, sangrado poscoital, flujo maloliente, en el Papa Nicolau le ha salido alto grado, ¿sí?
Y al examen le encuentran lesión exofítica, que es una pregunta un poco rara porque desde el momento que ya le encuentran lesión exofítica, teóricamente ya no necesita ni siquiera un Papá Nicolau, porque es muy evidente, pero bueno. Lesión exofítica quiere decir como una especie de coliflor de 3 centímetros en el cérvix, sin compromiso de parametrios. Miren, ojo, les están diciendo que la lesión está confinada y limitada al cuello, nada más. Eso automáticamente es un grado 1 o un estadio 1 nada más. El 1A es cuando no lo veo con el ojo humano a simple vista. Ya cuando empiezan con 1B es porque ya se puede ver con el ojito, porque mire, obviamente tiene una medida ya que puede detectar la visión. Esa es la gran diferencia. Pero aquí lo que importa es que le dicen que no tiene compromiso de parámetros. Faltó acá decir que tampoco tercio de vagina, tercio superior. Quiere decir que está solamente en el cuello. Si es cuello, es estadio 1. Y si es visible, probablemente sea un estadio 2B. Perdón, en estadio 1B. Siguiente, con el fin dice de proteger a los niños de su jurisdicción, les mandan a ustedes que vayan a vacunar. Según el esquema actual nacional de vacunación 2019, acuérdense, ¿qué grado se debe ser vacunado? El quinto grado. Eso es automático. Y si no saben o no le encontraron a la niña o simplemente no estudia, no se va al colegio, pues se lo busca a su casa y si le encuentra entre 9 años a menos de 14, también se las vacuna. Siguiente, indigente de 45 años, sangrado con mal olor por genitales, con diagnóstico ya de cáncer de cervix. Cuando dice tenía 25, fue violada y no acudió a ningún control médico. Pasaron 20 años. ¿Cuál es el factor más importante para desarrollar cáncer de cervix? La pregunta, les han dado acá una, digamos, vuelta y media solamente para hacer la pregunta final. Acá lo que importa es lo único que está en signos de interrogación. Factor más importante o determinante para desarrollar cáncer de cuello uterino es la infección por VPH. Así de simple. Siguiente, 37 años, le han hecho su papá Nicolau y lesión otra vez, ley de alto grado. Una vez más, lesiones de alto grado en el papá Nicolau automáticamente deben ser por colposcopía y biopsia. Pero recuerden, el papá Nicolau toma muestras del ectocervix, parte de epitelio de la zona escamocolumnar, pero también toma una muestra del endocervix. Entonces, acá la pregunta dice, el médico le indica que debe realizarse una colposcopía más biopsia, pero no le pueden visualizar la lesión con la colposcopía. ¿Qué indicaría? Dice en este momento. Hay un grupo de pacientes en que las lesiones en la colposcopía no se ven. Recuerden que la colposcopía solamente va desde el exocervix hacia afuera, la parte vaginal, pero la parte interior del cervix no se ve. Cuando esto no puede ser posible, yo no veo nada normal, hay que buscar con curetaje endocervical, sacar una muestra del endocervix bien sacadita, con este caso con una especie de microlegra y eso sí mejora los resultados. Entonces aquí no le veo, no me parece que tiene en este caso, sale el Papa Nicolau anormal de alto grado, pero en la colposcopía no se ve la lesión bien para sacar la biopsia. Lo que sigue es un legrado endocervical o curetaje endocervical porque probablemente la lesión esté ahí, metida o escondida en el cervix. Siguiente, sangrado asociado con coito, ya, pues eso cae por cansancio, es cáncer de cuello uterino, no es lo más probable por lo menos. Siguiente, 44 años, sexualmente activa con PAP anormal y que le ha salido, dice, lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Norma técnica MINSA 2019, seguimiento simplemente un Papa Nicolau al año durante 3 años seguidos. Y según eso se va viendo el resultado. Siguiente, 45 años, cáncer de cervix, FIGO 1B1. ¿Cuál es el manejo a seguir? Así es, pregunta así un poquito maleada porque les piden a ustedes saber manejo. De todas maneras les pongo, ¿no? A ver, más o menos, no sé si retroceder. A ver, vamos a ver, espérense. Estoy en la 58, voy a voltear aquí. No sé si estarán dormidos, despiertos, viendo televisión. ¿Qué estarán haciendo, chicos? Ya estamos acá, doctor. ¿Dónde Escuchando. están? Sí están, pero bueno. Aquí, esa pregunta sí me parece bastante complicada para el nivel estudiante, pero igual les han puesto, ¿no? Yo sí las encontré. Eso está acá, ahí está. Manejo cuando ya la paciente se ha diagnosticado el cáncer de cuello uterino. Entonces,
El sacar el útero solamente me sirve aproximadamente hasta el estadio 1, arañando el 2 A. Pero pasado eso ya no me sirve en este caso, la cirugía, por decirlo así. Ya debe ser manejado con otro tipo de tratamientos porque la cirugía no me sirve de nada. Les preguntan el 1B1, quiere decir lo que está aquí. Quiere decir una lesión que en este caso ya es visible. Sigue confinada al cuello, pero ya se puede ver por el tamaño, inclusive puede llegar hasta los 4 centímetros, arracimada, como quieran, filiforme, como coliflor. Aquí está indicado sacar todo y titito, ¿no? Histerectomía radical, que nunca tiene con el vaciamiento completo de toda la cadena ganglionar. Si recuerdan, les mencioné que la diseminación es por vía linfática, entonces hasta aquí es lo máximo que se puede hacer. Salvo pacientes que, eso es debería ser lo de primera elección. Salvo que la paciente no tenga hijos y que está pataleando porque tener todavía una concepción más o porque quiere tener su primer bebé y se le podría ofrecer, se menciona hacer una traquelectomía, una especie de cirugía muy difícil donde solamente se corta el cuello, pero aún así con vaciamiento de ganglios. Este manejo es bien complicado. Me regreso a la pregunta, que no sé en dónde me quedé. A ver, a ver. 58. 58. Ahí está. Entonces aquí 1B1, eso, ¿no? Histerectomía radical con linfadenectomía pélvica bilateral. Obviamente en el caso de que la señora tenga descendencia cumplida, ya no tenga deseos genésicos. Si no, cambiamos la palabra histerectomía por traquelectomía radical, pero siempre hay que sacar toda la cadena ganglionar. Por cierto, conización no me sirve para nada una vez diagnosticado el cáncer de cuello, por eso son para lesiones premalignas generalmente, y hasta el carcinoma in situ. Siguiente, ¿cuál es la conducta a seguir en una paciente con ley de bajo grado? Ya lo vimos. Perdón, de alto grado, colposcopía más biopsia, siempre. 45 años, dice viene para tome Papa Nicolau, y se dan cuenta, oh sorpresa, que no tiene cuello. Y la paciente recién le dice que hace unos años le hicieron una esterectomía abdominal por miomatosis. Recuerden que mencionamos unos criterios para pacientes que ya no necesitan hacer o no requieren pruebas de screening. Esta es una de ellas. Ausencia, en este caso, de cervix por un motivo que no tiene nada que ver con patología por miomatosis. Si ya no hay cuello, y no fue el motivo de esa operación un problema, digamos, de cervix uterino, pues simplemente ya no se hace nada, no hay de dónde sacar. Si olvidamos el Papa Nicolau, y eso hay que explicarle a la paciente. No requiere más exámenes de Papa Nicolau, ni dejar que le estafen diciéndole que le van a sacar Papa Nicolau. Se acabó, con eso se acabó, chicos. Dejamos de compartir. Muy bien, preguntas más o menos modelo. Mañana nos vemos a las 2:20. ¿Me confirma por favor el auditorio, Kevin? Mandas por un mensaje más o menos para saber a dónde me voy, al E, al G, al H, no sé qué le trae. Sí les voy a pasar. Todo les paso, ¿ah? Yo le mando a Kevin todos los PDFs por si acaso. Yo no me quedo con ninguno. Todos les he pasado. El viernes ya le pasé. Ahorita le voy a mandar el otro. Gracias. Kevin, ¿estás vivo? No está vivo. Ya, por favor, le avisan que me pase la voz mañana en qué auditorio es. Dan dos exámenes, ¿no es cierto? El del día viernes y esta vez. Recuerden que les mencioné que la última semana que correspondía al cáncer de mama y ovario, eso no viene en el examen parcial, pero esa nota tengo que subirla. ¿De dónde va a salir esa nota en la última semana? Del promedio de esas dos últimas pruebas. Eso es lo que vamos a hacer para no complicarles tampoco la vida a ustedes. Nos vemos mañana, chicos. Les voy a pasar lo de anticonceptivos y esta. ¿Listo? Y ahí acabamos. Muchas gracias, doctora. Ok, Muchas adiós. gracias.